Recomendaciones al brindar apoyo según condición de discapacidad en centros de contención. Es necesario que los centros destinados, como centros hospitalarios de contención o en su defecto espacios, que se destinen para tal fin, deban ser adecuados para que reúnan las condiciones mínimas de accesibilidad e inclusión. Es oportuno crear un registro de personas con discapacidad en su área de acción, de preferencia que contenga la segmentación por sexo, edad y tipo de discapacidad, que se indique la eventual necesidad de apoyo en caso de la emergencia nacional por el COVID-19. En todos los centros hospitalarios de contención deberá contarse con ese registro y si no existiera debe elaborarse lo más pronto posible, fomentando la inclusión, para facilitar la identificación y la atención oportuna de la persona con discapacidad contagiada o con riesgo posible, así como también para el abordaje adecuado. Persona con discapacidad física o movilidad reducida. Las y los planificadores del gobierno deben considerar que las restricciones de movilidad y negocios impactan desproporcionadamente a las personas con movilidad reducida y otras personas con discapacidad y deben permitir adaptaciones. Por ello, contar con insumos médicos como las sondas y pañales, proveer cojines a personas usuarias de silla de ruedas debido a la permanencia prolongada en la silla para disminuir el riesgo de lesiones en la piel, establecer contacto visual al momento de comunicarse, buscando una posición horizontal a los ojos de la persona, siéntese o colóquese frente a la persona, haciéndose necesario inclinarse para que el contacto visual sea horizontal. Identificar el lugar para brindar información sobre las ubicaciones y accesibilidad de las áreas, por ejemplo, los baños, bebederos accesibles, comedores, dormitorios, espacios para lavandería, entre otros. Considerar la distancia adecuada al emitir indicaciones a personas que use ayuda técnica y los obstáculos físicos que pueda encontrar en el camino como escaleras, desniveles, suelo irregular. Procurar que la persona pueda dejar sus muletas, bastón u otras ayudas técnicas que utilice a su alcance y de forma segura. Brindar apoyo tanto para subir y bajar escaleras, al entrar o salir de vehículos o cuando sea requerido por la persona con discapacidad. En la toma de una iniciativa de apoyo ante la imagen de una silla de ruedas, andador u otra ayuda técnica, ya que se está tratando con una persona y no debe ser tratada con lástima, debe aplicar su conducta al enfoque de derechos. Antes de brindar apoyo a una persona usuaria de silla de ruedas, deberá preguntar sobre el funcionamiento, en particular, lo cual evitará un accidente, sobre todo en pacientes. Algunas personas no tienen un buen equilibrio y sienten temor cuando son conducidos rápidamente. Para las instituciones de trabajo en la atención, sería importante que cuenten con personas que tengan conocimientos básicos en la atención para facilitar la comunicación con la persona con discapacidad física. Se necesita oportunamente la motivación, la estimulación y enfatizar sus potencialidades. Lo más importante de todo es no estigmatizar y comprender que los medicamentos les producen efectos que disminuyen sus capacidades de forma temporal. Por ello, la tolerancia es importante porque en ocasiones las personas con discapacidad mental o psicológica presentan dificultades para desempeñar en las tareas cotidianas, causadas también por el estrés por la emergencia y el cambio de ambiente, afectando la capacidad de sentir, pensar o relacionarse con los demás. Garantizar que la persona, si utiliza medicamentos, cumpla con los horarios establecidos, brindando la asistencia necesaria para asegurar que los tome. Realizar actividades para manejar el estrés a través de juegos, música, desarrollo de tareas varias, dándole siempre la oportunidad de elegir de acuerdo a sus preferencias. Las personas con discapacidad mental o psicosocial no presentan actitudes de violencia, siendo uno de los obstáculos que enfrentan la actitud de los demás hacia ellas. Reducir al mínimo la presión de las situaciones y el traslado de noticias que alteren la condición de la persona con discapacidad. Coordinar el apoyo y acompañamiento permanente, de ser necesario, de una persona de confianza, ya sea familiar o médico tratante según la condición. Para las instituciones de trabajo en la atención, sería importante que cuenten con personas que tengan conocimientos básicos en la atención para facilitar la comunicación con la persona con discapacidad mental, persona con trastorno del espectro autista y con síndrome de Asperger. Las personas con el trastorno del espectro autista, incluyendo las personas con síndrome de Asperger, requieren de diferentes tipos de apoyo,
dependiendo de la condición funcional que afecta el área de la comunicación y su contacto social. Además, puede estar asociada a condiciones de discapacidad intelectual y mental, así como a su estado de salud física, cognitiva y sensorial. En el estado de emergencia nacional por el coronavirus COVID-19, se perturba su vida cotidiana y rutina. Por tal motivo es necesario tener en cuenta medidas y recomendaciones para la atención integral de este colectivo. El distanciamiento social de las personas con espectro autista por el COVID-19. En algunas personas con trastorno del espectro autista, TEA, es difícil procesar los cambios y el estado de alarma los pone al límite de su estado emocional. Por lo tanto, su comportamiento se ve alterado y se pueden manifestar con reacciones repetitivas por tiempos prolongados, pueden llegar a descontrolarse poniéndose en riesgo a ellas y a sus familias. El síndrome de Asperger integra la categoría más amplia del trastorno del desarrollo llamado trastorno del espectro autista. Por ello, considerar una forma para que las personas con trastorno del espectro autista puedan salir y movilizarse por la calle si el comportamiento de la persona llega al límite del control, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias. Apoyar a la persona con TEA debido a que necesita mayor tiempo del usual para comprender la información. Tener alguna identificación de una instancia donde acuda a sus controles o de algún comprobante que respalde su condición y que ésta pueda ser justificada ante las autoridades en la emergencia. Dar un paseo podrá evitar situaciones extremas en los domicilios, aislamiento domiciliar que puedan dificultar su autorregulación. Ser pacientes. Las autoridades representantes de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y personal operativo con las personas con TEA, ya que ellos se enfrentan a un cambio drástico en su rutina. Informar sobre lo que sucede, por lo que el impacto de confinamiento es mayor, porque le es difícil adaptarse a los cambios y en tiempos de aislamiento prolongado. Tomar en cuenta las recomendaciones del familiar a cargo, cuidador o terapeuta, en cuanto al manejo de crisis para cada persona con TEA, de forma individual, incluyendo sus necesidades sensoriales, perfil sensorial, el uso de ayudas visuales como calendarios, historias sociales, imágenes adaptadas a la edad y nivel de comprensión de cada persona con TEA es de mucha ayuda. Mantener comunicación eficaz en todo momento a través de sistemas de comunicación aumentativa o alternativa que cada quien utiliza. Las personas con TEA pueden tener objetos de apego que deben permanecer con ellos o a la mano para los momentos en que lo necesiten. Es muy importante comprender que les ayudan a autorregularse y en momentos de mucha ansiedad pueden ser indispensables. Incluir a las personas con TEA en las medidas adoptadas por los centros de contención. Si se escasean los equipos o materiales de protección para las personas que atiendan al colectivo, aumenta el riesgo de contagiarse y transmitir el coronavirus COVID-19 a una población vulnerable, a la que le cuesta mucho manifestar el malestar físico, aunque tengan síntomas. El centro hospitalario de contención ante un posible contagio será complejo para las personas con TEA, por lo que deben ser aislados con cuidados especializados. La familia referente, tutor o persona cuidadora podría brindar recomendaciones de atención más detalladas a profesionales e involucrados en los centros de contención, ya que el confinamiento se torna más difícil para ellas. Personas con discapacidad intelectual. El centro hospitalario de contención debe ser flexible y, como ajuste razonable, permitir que el familiar, tutor o su persona de confianza esté siempre con ella, tomando en cuenta que si éste se encuentra contagiado, el acompañante deberá de cumplir con los protocolos de salud establecidos. Por ello, verificar que lleven o que se les proporcionen sus medicamentos, ya que de acuerdo a su condición existe un suministro de forma permanente. Mantener cerca las ayudas técnicas como andador, silla de ruedas, entre otras. Dirigirse a la persona con oraciones claras, utilizando expresiones simples y conceptos concretos, evitando un vocabulario técnico o abstracto. Evitar la comunicación de forma infantil con diminutivos como si se tratara de un niño o niña. Recordar que la persona es un adulto y a menos que se le informe lo contrario, puede tomar sus propias decisiones. Debe cuidarse que el resto de las personas no abusen de la buena voluntad o disposición de la persona con discapacidad cuando normalmente buscan agradar con muestras de afecto. Formular preguntas de un modo neutro para obtener información fidedigna. Verifique las respuestas repitiendo cada pregunta de diferente forma. Tener paciencia y respetar sus tiempos de respuesta. En algunas ocasiones no lograrán comunicarse con claridad.
Ayudar a la persona con una señalización clara, con imágenes para orientarse. Recordar que las indicaciones visuales aplican también para personas sordas o personas que no pueden leer y escribir, así como niños y niñas. Personas con discapacidad visual. La persona con discapacidad visual, cuando ha recibido un proceso de rehabilitación, es capaz de desenvolverse con autonomía, pues ha aprendido a utilizar el bastón y sabe orientarse en el espacio y moverse apoyándose con su bastón, pero requiere de nuestro apoyo adicional en algunos momentos. Por ello, al ingresar al centro de contención, deberá realizar un recorrido por las áreas donde se encontrará y describirle lo que hay en cada uno de los espacios, considerando que no todas las personas han desarrollado un proceso de rehabilitación. Por ello, no siempre son independientes para desenvolverse, no siempre utilizan el bastón, ni conocen el sistema braille para obtener información de su entorno. Al interactuar, identificarse y presentar a los que estén en el entorno, teniendo en cuenta las medidas sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19. Al dirigirse a una persona ciega, primero toque ligeramente su hombro o brazo, llámela por su nombre, tomando en cuenta las medidas sanitarias de prevención establecidas, y al retirarse, no se vaya del lugar sin antes advertirle a la persona. Al guiar a una persona ciega, nunca lo empuje o jale, es mejor ofrecerle su brazo y permita que la persona se apoye en usted, guardando las medidas sanitarias de prevención para evitar el contagio. Normalmente las personas lo hacen apoyándose del hombro de quien lo guía. Al guiar a una persona ciega, debe caminar ligeramente delante, alertando a la persona cuando vaya a pasar por una puerta, qué tan ancha o angosta es, gradas, al subirlas o bajarlas, indicar el ancho o largo aproximadamente de las mismas, o cualquier otra barrera que se identifique y que obstaculice su desplazamiento. Al guiar a una persona ciega hacia algún lugar cerrado, describe la ubicación de los muebles u objetos, de la cantidad de personas que se encuentran en el lugar. Se recomienda hacer un recorrido con la persona para que se percate del ancho y el largo del lugar, así como la ubicación de baños. Los detalles importan. Retirar cualquier objeto con el que se pueda tropezar. Si no se puede mover el objeto, advertirle a la persona ciega la ubicación de este. Informar al responsable del medio de transporte a utilizar en caso de una emergencia o su traslado a un centro de contención que le apoye y no separe el bastón de la persona ciega. Se debe abrir o cerrar bien las puertas o ventanas de un determinado lugar para evitar esfuerzos mayores. Siempre brindar objetos de limpieza para su apoyo técnico, mantenerlas informadas de todo lo que acontece en el lugar, nunca les ignore, proporcionar toda la información en modos, medios y formatos accesibles. Para las instituciones de trabajo en la atención, sería importante que cuenten con personas que tengan conocimientos básicos en la atención para facilitar la comunicación con la persona con discapacidad. Persona con discapacidad auditiva. El término correcto para referirse a esta población es persona sorda y o persona con discapacidad auditiva. Es incorrecto llamarle sordomudo, puede ser persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Para la persona sorda, la mirada es el elemento fundamental al iniciar una conversación porque se establece contacto visual. Por ello, considerar alternativas como el uso de una mascarilla transparente para que las expresiones faciales y el movimiento de los labios aún sean visibles. Procurar captar su atención antes de comenzar a hablar, mediante un toque suave en el hombro, resguardando todas las medidas sanitarias de prevención del coronavirus COVID-19, preferiblemente una señal con la mano o cualquier otro recurso visual y o gestual. Colocarse frente a la persona sorda y o con discapacidad auditiva para iniciar la comunicación y, si es posible, contar con un intérprete de lengua de señas. Si hay un intérprete de lengua de señas presente, continuar hablando directamente con la persona sorda. Esta se podrá volver al intérprete en caso necesario. La persona intérprete es un facilitador en la comunicación. Para el caso de personas sordas que puedan leer los labios y expresarse oralmente, aunque tengan intérprete, debe hablársele despacio con naturalidad y vocalizar bien las palabras. Es importante para comunicarnos efectivamente con ellos. El tono de la voz debe ser normal, gritar no sirve de nada. De no contar con intérprete de lengua de señas, o si la persona sorda no está alfabetizada con la lengua de señas, se debe contar al menos con recursos visuales para transmitir instrucciones. Evitar la estructura en la medida de lo posible, ya que en estos casos las personas sordas no saben leer o escribir, o se les dificulta la comunicación a través de la escritura.
Socializar y comunicar a las personas sordas el significado de las señas de evacuación colocada o por colocarse dentro de los centros hospitalarios y de contención. Considerar otros mecanismos de alarmas para personas sordas como carteles, hojas, volantes, luces intermitentes. Brindar indicaciones cuando exista una reunión o capacitación. Procura que la persona sorda se siente en la primera fila para que pueda visualizar sin dificultad a la persona que le esté hablando o para visualizar al intérprete. Facilitar el uso de teléfono celular para que se pueda comunicar con mensaje de texto o papel y lápiz si es una persona sorda alfabetizada. Para las instituciones de trabajo en la atención, sería importante que cuenten con personas que tengan conocimientos básicos en la atención para facilitar la comunicación con la persona con discapacidad auditiva. Si el centro hospitalario de contención no cuenta con intérprete de lengua de señas, hacer uso de la tecnología a través de una videollamada con un intérprete utilizando el servicio de la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas de Guatemala, Intergua, quien habilitó el número de teléfono 4709-0495 para atender las consultas de personas sordas ante la emergencia del coronavirus COVID-19, persona con sordoceguera o persona sordociega. Darle a conocer nuestra presencia tocando suavemente en el hombro o en el brazo. Este contacto táctil será imprescindible. Algunas personas sordociegas tienen restos de visión y o audición. Por ello es posible que si nos situamos dentro de su campo visual o bien le hablamos y nos pueda oír, no sea necesario tocarles. Pero en todo caso es un gesto más seguro y el contacto se establece de forma más práctica, pues en otros casos siempre nos quedará duda si nos está viendo o nos habrá escuchado. Identificarse, decir quiénes somos, deletreando nuestro nombre o haciendo el signo que representa nuestro nombre y por el que nos conoce, tomando sus manos para realizarlo si estamos seguros que no nos está viendo, vocalizando y haciéndonos entender si se puede oír o facilitando que nos vea si puede vernos. Elegir el sistema más adecuado, nuestro interlocutor nos indicará cuál es el que prefiere o lo que conoce mejor. En la interacción con la persona veremos cuál es su sistema de comunicación preferente. Aprendamos el dactilológico, que es el más extendido entre las personas sordociegas. Puede que al principio nos encontremos con ciertas dificultades en el desarrollo del proceso comunicativo. Es necesario que ambos tengan paciencia. La eficacia en la comunicación aumentará con la práctica a medida que nos vamos familiarizando con el sistema elegido. Cuando nos encontramos con una persona sordociega conocida, saludamos directamente, aunque vaya acompañada. Así se dará cuenta de nuestra presencia y nos corresponderá ser útiles actuando como intérpretes ante otras personas. Lo más difícil para la persona sordociega en estas ocasiones será saber cuándo es el momento adecuado para hablar. Le ayudaremos a ello. No debemos olvidar nunca de despedirnos. Si nos tenemos que ir un momento, se lo diremos y lo dejaremos en un lugar cómodo y seguro. No es aconsejable dejarlo solo en un lugar desconocido. Y en todo caso, siempre facilitando que tenga referencias táctiles del lugar donde se encuentra, llevándole la mano a las mismas. Al caminar con la persona sordociega, la forma correcta de llevarla es dejarla que tome nuestro brazo. En general, lo hará por encima del codo. Así podrá seguir nuestro movimiento. Nunca debemos intentar llevarla delante de nosotros. Le transmitiremos los signos convenidos para indicarle que hay que subir o bajar escaleras, cruzar una puerta o una calle, colocarse frente a la persona sorda o con discapacidad auditiva para iniciar la comunicación y, si es posible, contar con un intérprete de lengua de señas. Si hay un intérprete de lengua de señas presente, continuar hablando directamente con la persona sorda. Esta se podrá volver al intérprete en caso necesario. La persona intérprete es un facilitador en la comunicación. Contar con intérprete de lengua de señas, o si las personas sordociegas no están alfabetizadas con lengua de señas, se debe contar al menos con recursos visuales para transmitirle instrucciones. Socializar y comunicar a las personas sordociegas el significado de las señales de evacuación colocada o por colocarse dentro de los centros hospitalarios y de contención. Considerar otro mecanismo de alarma para personas sordociegas como carteles, hojas volantes, luces intermitentes.